El Evangelio de San Marcos, como sabemos, es el más breve de los 4 evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso es curioso que San Marcos, en el pasaje de hoy, se detenga a hacer algunas precisiones geográficas. Dice que salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. La Decápolis era como un grupo de 10 ciudades que estaban entre Jordania y el lago de Tiberíades. ¿Por qué San Marcos va a detenerse a darnos esa indicación? Porque Jesús sale, deja atrás la región donde habitaba el pueblo judío, que tenía un solo Dios, y se va a esta región de la Decápolis, que era un territorio pagano, y va para anunciar la buena nueva del reino. Lo que San Marcos nos quiere decir dándonos esa precisión es que el mensaje de Jesús no está limitado por las fronteras geográficas. No está dirigido solamente a un grupo, sino que es un mensaje que viene para todos los pueblos, para toda la humanidad. El mensaje del reino de Dios es universal. Y ahí en esa zona de gente pagana para los judíos, le presentan a este hombre sordo y tartamudo y le suplican, dice el Evangelio, que le impusiera las manos. Este hombre sordo y tartamudo, para la mentalidad de un judío, ese ya estaba perdido, porque era pagano y además traía una enfermedad. Y recordemos que en la mentalidad de los judíos en ese tiempo, muchas de las enfermedades eran consideradas no solo una enfermedad física, sino también era consecuencia del pecado. A veces del pecado personal, a veces del pecado de los padres. Entonces era como un castigo y eran impuros. Es una interpretación injusta, pero así era. Y esas personas eran excluidas de la comunidad. Eran rechazados por los que estaban bien. Por eso cuando Jesús tiene la atención con aquel hombre, no solamente es curarlo físicamente, es reintegrarlo a la vida de la comunidad. Y aquellos que llevaron al sordo y tartamudo le pedían que le impusiera las manos, porque ese era como el signo que en esa región y en esa mentalidad era como el signo del poder, del poder sanar. Pero Jesús hace otra cosa. Jesús dice, apartó a aquel hombre de donde estaba el grupo de personas, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Jesús va más allá de lo que aquellos le habían pedido. Es capaz de acercarse y tocar directamente a aquel hombre.
Jesús no tiene miedo de contaminarse, del impuro, del pagano. Jesús viene para traer la salvación a todos, pero de manera especial a aquellos que son rechazados, a aquellos que son excluidos. Y todavía más, le dice una palabra: Efetá, ábrete. La palabra de Jesús es una palabra poderosa. Jesús realiza lo que dice. Efetá, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la lengua. Ciertamente este milagro, pues, impacta la sensibilidad de Jesús, que se conmueve ante la situación de aquel hombre. Pero, ¿qué sentido tiene para nosotros hoy escuchar este pasaje del Evangelio? Es un mensaje que resuena con fuerza en las comunidades a las que se dirigió originalmente este Evangelio, pero que también para nosotros hoy tiene mucha fuerza, porque Jesús sabe que a veces para nosotros es muy fácil hacernos sordos a la palabra de Dios, que podemos cerrar nuestros oídos y nuestro corazón a la buena noticia de Jesús, y que nos volvemos mudos porque no comunicamos a nadie nuestra fe. No les compartimos con nuestras palabras la buena nueva del Evangelio. No recibimos en el corazón esa palabra que da vida. Y por eso, pues tampoco somos capaces de escuchar a los demás. Creo que hoy, en este domingo, que además es el primer domingo de septiembre, el mes dedicado a la palabra de Dios, por eso se hizo la entronización de la Sagrada Escritura, es una llamada de atención a nosotros. ¿Cómo nos disponemos a la escucha de la palabra? Si realmente estamos dispuestos a escuchar esa palabra, que llegue a nuestro corazón. Hoy que estás aquí y que ya te fue proclamada la palabra de Dios, ¿la has recibido con docilidad? Porque tal vez este sea uno de nuestros grandes pecados, la sordera, que no pongamos atención al Evangelio de Jesús. Y sí, existen los sordos y tartamudos que tienen este problema en su organismo, pero también hay otros sordos y tartamudos que tal vez escuchan muy bien, pueden hablar, pueden pronunciar palabras, pero en realidad sufren de esa enfermedad, llamémosla espiritual. No escuchamos a Dios, no hablamos de Dios. Y hoy, que es el tiempo de las comunicaciones, fácilmente podemos hablar por teléfono a China. Nos enteramos de lo que pasa en Indonesia y de casi en tiempo real
Pero a veces no somos capaces nosotros de comunicarnos. Hay esa enfermedad. Sordos y tartamudos. Para escuchar a Dios, pero también para escuchar al hermano. Ahora, con esto de la pandemia y del confinamiento, muchas familias estaban dentro de su casa, no salían, se cuidaban, pero realmente se comunicaban. Porque si vemos un poco las estadísticas, nos dicen que, por ejemplo, la violencia familiar ha ido en aumento. ¿Qué pasa? Sordos y tartamudos. No hablamos, no escuchamos al otro, no lo comprendemos y vienen estas consecuencias. Hay cosas que nos bloquean, nuestros oídos y nuestra lengua. Y a veces por eso no somos capaces de pronunciar una palabra de perdón a quien nos ha ofendido. O de dar una palabra de aliento y de esperanza a quien está decaído, a quien se siente mal. Porque estamos sordos y tartamudos. Hermanos, pienso que este pasaje del Evangelio nos invita a dejarnos tocar por Jesús, que toque nuestros oídos, nuestra boca, para poder escuchar su palabra, para poder hablar de Él a nuestros hermanos. Porque si somos discípulos sordos, seremos también tartamudos. Si no escuchamos su palabra, no hablaremos de Él. Pidámosle al Señor en nuestra Eucaristía que vuelva a decir aquella palabra: Efeta, ábrete, para que escuchemos su voz. Ante tantos ruidos, distracciones que tenemos, que seamos capaces de escuchar su voz. Y que seamos capaces también de escuchar con atención a nuestros hermanos.